Tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las fake news y el rol de la prensa en el contexto de los procesos electorales. Nos encontramos con Gabriela García Hildebrand, ella es periodista del portal Epicentro. ¿Cómo está, Gabriela? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un poco para hablar de este tema que preocupa bastante y es la desinformación en los procesos electorales que se ha visto en el último proceso que nosotros hemos celebrado, pero ya es un fenómeno que se vive en diferentes países a nivel mundial en el contexto de los comicios. Cuéntanos, por favor, cuál es el impacto de una noticia falsa en las campañas electorales. Bueno, como lo hemos visto, es enorme porque una noticia falsa, como tú la describes, no es algo casual. Creo que hay que entender las noticias falsas en su verdadera naturaleza, ¿no? Yo haría una comparación parecida a lo que pasa con la piratería, ¿no? En la piratería hay una génesis y luego se vuelve algo casi viral, ¿no? Pero la gente se suele preocupar por el contenido de lo que se piratea, pero no por qué se origina, ¿no? Nadie está detrás de quien hace la copia uno. Al igual que esto, en las fake news pasa que hay intereses detrás, o sea, no solamente hay que preocuparnos en qué se dijo, cómo se dijo, si es verdadero, si es falso, o cómo saberlo, que es un punto, sino saber qué hay detrás, quién lanza estas noticias y con qué fines. Entonces, lo importante es ver que estamos efectivamente ante un fenómeno mundial de polarización, en donde las ideas radicales de uno y de otro lado toman fuerza y se sirven de las noticias falsas de uno y de otro lado para confundir. Entonces, en una campaña electoral el impacto puede ser masivo porque ahora la gente pues ya no se sienta a ver noticieros como antes para informarse, sino se informa por lo que le llega, a través de sus redes sociales, por lo que lee a través del Twitter, por lo que lee a través del Facebook y por lo que sabemos en estas redes hay algoritmos que deciden, de acuerdo a lo que tú consumas, qué más te viene a ofrecer. Entonces, en tanto que tú tienes un menú recortado que se basa en lo que a ti te gusta leer, cada vez más vas a tener una información más recortada. Claro. En donde vas a terminar sabiendo o leyendo solo lo que tú quieres leer, ¿no? Entonces es peligroso. Claro, y la situación se torna mucho más peligrosa porque muchas veces las redes sociales son las que nos traen desinformación, noticias no verificadas. Sin embargo, algo más peligroso es que un medio de comunicación transmita noticias falsas. En ese sentido, ¿cuál es la preocupación desde el periodismo que se tiene? Es grande porque los medios grandes siguen siendo pues masivamente consumidos y hay una enorme responsabilidad en cada uno de estos medios de entender la naturaleza de su función. La función de un medio televisivo, en este caso, por ejemplo, o radial, no es solamente yo transmito lo que a mí me parece. Yo tengo la obligación, porque estoy utilizando la base de un espectro radioeléctrico que es patrimonio nacional, o sea, me están dando una concesión, ¿sí? O sea, no podemos pasar en términos informativos lo que a mí me parezca, nada más es lo que es. Tú tienes la obligación de dar una línea informativa responsable a tu público, porque tú tienes un deber, porque estás utilizando un bien del Estado, de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no puedes opinar? No. Por supuesto que no significa eso. Puedes opinar si tienes una línea editorial clara y dices, bueno, yo por si acaso pienso esto, pero les voy a seguir informando de lo que pasa verazmente, la gente no tendría por qué tener problema con eso. Te das cuenta, son dos cosas distintas, lo informativo y lo editorial. En tanto que eso siga mezclado en muchos medios y se piense que tienen un deber de salvar de acuerdo a sus intereses las cosas, estamos en un problema, porque el resultado es que no se da una información apegada a la verdad, apegada a los hechos reales, sino tú escoges tu noticia casi, no escoges lo que quieres presentar, el pedacito que te conviene lo presentas. Entonces hay una manipulación y eso es responsabilidad de cada medio. No basta con que tengas un código de ética, porque ya hemos visto nosotros que el código de ética sirve para bien poco a la hora que deciden no usarlo y que la mentira prevalece. Entonces es responsabilidad de cada medio y yo creo que
hay una equivocación en sentir que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? El público creo que sabe perfectamente, cada vez más. En el contexto de tanta desinformación, ¿cuál es el rol de los periodistas? ¿Cuál es la labor que finalmente debemos cumplir? El periodista es una muy buena pregunta y es amplia, además, Paloma, porque justo yo pensaba en eso en tanto Epicentro, ¿no? Epicentro nace, como tú bien sabes, muchos saben que salimos de un medio grande porque tuvimos graves problemas con lo que sentíamos que debíamos seguir cumpliendo una labor informativa real y ética, y no se nos permitió seguir haciéndolo, y decidimos comenzar de cero en una aventura digital. Entonces, nuestra labor es, más allá de informar, en un momento en donde las fake news, las noticias falsas, la manipulación de la información es tal, nuestra labor tiene que ir un poquito más allá, es decir, tenemos que presentar, no cansarnos de presentar ambos lados. Creo que eso es muy importante y eso es una cuestión que puede ser cansina para mucha gente. Entonces, pero ya sé lo que me va a decir, no importa, lo buscas. Simplemente porque es importante escuchar todas las voces. 2, es presentar todas las voces. Mucha gente nos dice, pero ¿por qué traes a fulano, mengano? Porque hay que traer también al que no te gusta. Hay que escuchar al que no te gusta también. Ir en contra un poco de esta tendencia de redes que solamente lees lo que quieres y solamente escoges lo que te gusta. La información es múltiple, tiene de muchos lados, de lo que te gusta y lo que no. Entonces, nosotros creemos que hay que presentar la información en sí, y creemos también que esta es una tercera cosa que creo que vamos a implementar incluso mejor desde nuestro lado, y es una responsabilidad periodística, que es lo que nosotros discutimos normalmente en una sala de redacción, que tiene que ver con decisiones éticas y sobre si algo es cierto o no, cómo tú cruzas una información, pero cómo has cruzado, quién es tu fuente. Esta discusión que se da en la redacción, trasladarle un poco ese conocimiento, ese know-how, esa manera de enfocar la noticia, trasladarlo un poco también a nuestro público, enseñarle de alguna manera a ser crítico con la información que recibe, a decir, ¿y cuál es tu fuente? ¿Y cómo sabes que eso es cierto? ¿Con quién más lo has cruzado? ¿Tienes dos fuentes que digan lo mismo? ¿Dos fuentes buenas que digan lo mismo? Es decir, es un poquito trasladar a ese conocimiento a un público para que aprenda, reaprenda a consumir noticias en un momento en donde te llegan de cualquier sitio noticias falsas, ¿no? Tenemos que empoderar, en todo caso, a nuestro público, hacerlos más conscientes, ¿no? De que no pueden consumir lo mismo en la misma línea, de que ellos coinciden, que tienen que revisar diferentes medios de comunicación, y además que tienen que saber que antes de compartir una información, esta debió ser verificada, y no podemos ser tan irresponsables de darle el compartir rápidamente y así expandir una noticia falsa. Finalmente, por favor, para terminar con la entrevista, tú has participado de la Convención Internacional realizada por el Jurado Nacional de Elecciones y se ha hablado sobre la desinformación. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se ha arribado? A mí me asustó un poco las conclusiones a las que se arribaron, porque un poquito fue la sensación de no hay mucho que hacer, ¿no? Que la gente va a creer lo que quiera creer y la gente va a consumir lo que quiera consumir. Y es verdad, es muy complicado. No se trata solamente de decir, de confrontar qué sé yo, por decirte un ejemplo, una antivacuna, ¿no? Confrontarlo. No sirve de mucho, va a creer lo que quiera creer, y por más que uno le traiga 250 tomos médicos que demuestran lo contrario, no lo va a creer. Entonces es partir de que las personas que tienen una opinión contraria a la que la ciencia dice, también es una opinión que hay que respetar de alguna manera. Entonces, ¿cómo le entramos? Ese es el reto verdadero del periodista, es cómo le entramos, cómo contamos las historias de una manera que sea menos confrontacional. Yo creo que esa sería una buena conclusión, después de todo lo que escuché en estas mesas súper interesantes, es cómo contamos las historias dando más datos para poder tomar decisiones en la vida, para aquel que piensa igual, para aquel que piensa distinto, es cómo presentar historias con mucho más profundidad para que la gente pueda realmente tomar una decisión informada. Es por ahí. Las conclusiones de la mesa fueron esa, que está extendido y que es muy complicado luchar. No basta con la verificación de datos. Eso es ya creo que un tema que hay que
complementar mejor con las formas en que contamos las historias. Bien, es un trabajo que se tiene pendiente, ¿no? Y que es permanente y desde diferentes ángulos, desde los medios de comunicación, de las instituciones, pero también de la responsabilidad ciudadana. Entonces se tiene que trabajar al respecto y también desde el periodismo independiente como el que realizan ustedes desde Epicentro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriela. Gracias, Paloma, gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.